Hola amigas y amigos, bienvenidos al curso El Medievo y los Caballeros Andantes. Mi nombre es Jonathan Rojas, qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos por acá. Si has llegado hasta aquí, muy probablemente has visto alguno de mis videos en Don Quijote Lector. Somos la única cuenta en TikTok en hablar única y exclusivamente del Quijote de la Mancha. En este curso vamos a hablar un poquito o ahondar un poquito sobre el medievo, los caballeros medievales y un poquito de la historia de esta hermosa época que sin duda nos va a dar mucha referencia a la hora que leamos el Quijote. Así que bienvenidos a este curso de El Medievo y los Caballeros Andantes. Bien, ¿qué es el medievo? Edad Media o el medievo o la época medieval es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. O bien, alternativamente, podríamos hablar del descubrimiento de América. Son 1000 años, se referencia a aproximadamente 1000 años de época medieval, en donde fue floreciendo un mundo de castillos, de caballeros, de juglares, de historias, de importante literatura que va a ser las bases de esa construcción que Alonso Quijano va a hacer y que quiere volver a traer a Castilla-La Mancha en el libro Don Quijote de la Mancha. En el medievo habían caballeros que recorrían los caminos en busca de aventuras gloriosas para honrar a su dama. Recordemos que muchos de los caballeros eran caballeros que estaban relacionados a un feudo, relacionados a un rey y que les encantaba ir a justas a poner a prueba su valentía. Así que el medievo es una época, es un momento, es un lapso de la historia muy importante que Cervantes toma para poder confeccionar, para poder elaborar y para poder referenciar las aventuras de nuestro caballero Don Quijote de la Mancha. Como lo hablamos en la diapositiva anterior, la cronología de tiempo en la historia, ¿verdad? En nuestra historia o lo que podemos crono- eh, ponerle montos, ponerle edades, la tenemos acá. Tenemos la prehistoria, que 3000 millones de años hasta la escritura. Después tenemos la Edad Antigua, 3500 AC hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V. Después tenemos el medievo, que inicia del siglo V hasta el descubrimiento de América como alternativa, hasta el siglo XV. La edad moderna o renacentista del siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII y la edad contemporánea del siglo XVIII a la edad actual. Vemos que el medievo es la mitad, es básicamente la mitad de tiempo, la mitad lineal entre la edad antigua y el renacimiento. Es una época muy importante para las aventuras de nuestro caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Quién vivía en el medievo? ¿Cuáles eran las principales figuras del medievo? Acá tenemos varias. Tenemos el castillo, tenemos la reina, el rey, la princesa, el caballero andante, el campesino, tenemos el juglar, tenemos los trovadores, tenemos figuras que fueron importantes en la construcción de esta maravillosa época. Ya casi vamos a ver los estamentos, pero lo quise hacer de este modo caricaturesco para que nos vayamos familiarizando con los personajes que normalmente vamos a leer en el Quijote y son los personajes que Alonso Quijano quiere volver a traer a la época del Renacimiento, a la época de cuando Cervantes escribe el libro, ¿verdad? Estamos hablando de castillos, la reina, el rey, la princesa, ser un caballero andante, tener un escudero. Esas son las principales figuras del medievo. Son personajes que fueron importantes en la construcción del libro Don Quijote de la Mancha. Hablemos un poco de los estamentos, ¿verdad? Los estamentos nobiliarios. En la cúspide, en la parte más alta, tenemos al rey. Después tenemos a los duques, condes, altos prelados, ¿verdad? En la parte media tenemos a los caballeros, señores, obispos y abades. Y en la parte más baja tenemos a los soldados, campesinos, siervos.
Esta era un estrato social o los estamentos sociales de la época medieval y teníamos como primera persona al rey, un feudalismo, el cual el rey brindaba protección en su castillo a todas las personas, ya sea y principalmente a los campesinos, y su guardia real eran los caballeros, era la armada, ¿verdad? Básicamente eran sus soldados, ¿verdad? Por así decirlo. Y tenía la parte de obispos, señores, abades, duques, condes, todos estaban subordinados al rey. Los caballeros andantes existieron. Vamos a ver. En la literatura, el caballero andante era un héroe solitario que vagaba por el mundo buscando aventuras, defendiendo doncellas y deshaciendo agravios por honor o amor idealizado. En la historia medieval, los caballeros eran guerreros profesionales a caballo vinculados a un señor feudal, un rey o una orden militar. Correspondían a redes de poderes reales, participaban en guerras concretas y cobraban botines o tierras muy lejos de la vida errante y desinteresada de los libros. O sea, realmente acá lo que nos dice es que no existieron los caballeros andantes. Cómo los pinta Don Quijote? ¿Cómo Cervantes nos lo entrega en el libro Don Quijote? O sea, no había caballeros que andaban por ahí buscando lucha o buscando pelea o ganándose la vida en luchas, no. Existieron caballeros, sí, pero eran caballeros que estaban vinculados a un señor feudal o a una orden militar. Llamemos, por ejemplo, los caballeros templarios, ¿verdad? Que hicieron la gran cantidad de cruzadas y que fueron a recuperar Jerusalén de la mano de los árabes, ¿verdad? Y bueno, también podemos hablar del Cid Campeador, que estuvo luchando con los moros, contra los moros en la España medieval, ¿verdad? ¿Dónde estaban los caballeros andantes? Los guerreros que acudían a combatir contra los infieles en el sur de Italia, en Sicilia y en Tierra Santa durante las cruzadas o también en la España de la Reconquista fueron de cierto modo caballeros andantes. El Cid Campeador o Rodrigo Díaz de Vivar fue un líder militar castellano experto en batallas campales y es uno de los caballeros más referenciados a nivel de lucha cuerpo a cuerpo en la época medieval. El Cid Campeador es básicamente un héroe nacional en España después de el rey de Asturias, don Pelayo, que luchó contra los musulmanes que invadieron España y no lograron conquistar Asturias. A partir de esa lucha de Covadonga, el rey Pelayo, con el rey Pelayo, los árabes empiezan a perder terreno y empieza lo que le llaman en España la Reconquista, ¿verdad? El Cid Campeador fue también un caballero muy importante, Rodrigo Díaz de Vivar, y luchó contra los moros en la época de la Reconquista también. ¿Por qué luchaban los caballeros? Algunos eran mercenarios, otros eran capitalistas y muchos eran hijos segundones, sin herencia y reacios a seguir una carrera eclesiástica. Peregrinaban por cortes, reinos, castillos para ofrecer sus servicios militares, con la esperanza de casarse algún día con una noble dama que les proporcionase un matrimonio del que carecían. Normalmente en la época medieval o en la España del siglo de oro, ¿verdad? Podemos también analizar en el libro Don Quijote, hay un pasaje en el Quijote que uno de los padres, cuando están en la venta, uno de los padres, creo que es con el oidor y con, cuando ya está Marcela y cuando está don Fernando, y llegan a esa gran cantidad de personajes, hay una historia creo, el Capitán Cautivo, perdón, sí, hay uno que creo que es la historia del Capitán Cautivo donde se habla de una persona que tenía tres hijos y uno tenía que ser letrado o parte del séquito eclesiástico, uno podía irse a la guerra y otro podía ser comerciante, ¿verdad? Entonces, muchos de estos caballeros eran personas, hijos
segundones, sin herencia, no querían seguir la carrera eclesiástica y se lanzaban al mundo militar, ¿verdad? A luchar o a servir a un señor feudal, a servir a una persona, ¿verdad? Un duque, un conde. Entonces, pues era la gran mayoría de caballeros que existieron, ¿verdad? En ese momento. Acá tenemos los torneos o los combates, ¿verdad? Guárdese en esa imagen porque esa es la clásica imagen que Don Quijote tiene en su mente, ¿verdad? La batalla campal, la batalla cuerpo a cuerpo en contra de otra persona, utilizando su lanza y pues recorriendo un corto camino para poder golpear al adversario. Y donde no había guerra en el que emplearse, los caballeros trataban de lucirse en los torneos y combates en los que se buscaba apresar a los oponentes para luego exigir cuantiosos rescates a cambio de su libertad. Todo ello en presencia de un público noble en el que no faltaban las damas con quien casarse o con quien buscar eh, ser, pues, tener alguna relación, ¿verdad? Entonces era, pues, un torneo debidamente organizado y se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Los héroes de novela. En el medievo se desarrolló el género de las novelas de caballería que alcanzarían su máxima popularidad en el siglo XIV, XV y XVI, repletas de elementos mitológicos, fabulosos, mágicos y maravillosos. Sus protagonistas eran jóvenes caballeros que encontraban acogida en el palacio de algún rey o gran señor y en un momento dado se marchaban a cumplir alguna gran hazaña. En este caso, a nivel literario podemos recordar al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿verdad? El mago Merlín y todas esas fábulas literarias que, pues bueno, eran en ese momento, en la Edad Media, que eran cantadas, todavía no había imprenta, no había escritura, sí había escritura, pero no había impresión de libros. Entonces, básicamente los juglares eran quienes se encargaban de transmitir la información en forma de canto. Bajo un apodo evocador, el caballero de la fortuna, del cisne, de la cruz, emprendían largos peregrinajes en busca de su enemigo que podían ser un gigante apostado en un castillo al que el héroe vence, para a continuación liberar a sus prisioneros y retornar triunfante al palacio de su señor. Por ejemplo, en Don Quijote vamos a encontrar al caballero de la Blanca Luna, el caballero de los espejos y el mismo Don Quijote que se llamaba el caballero de la triste figura. Pese a su fantasía desembocada, este tipo de ficciones tenía una influencia directa en la conducta de los caballeros de la época, quienes no solo leían o escuchaban con placer, sino que se lanzaban a los caminos para imitar aquellas aventuras literarias. Fue así como en el siglo XV menudearon los caballeros andantes que iban de un país a otro para protagonizar algunas hazañas caballerescas, o sea, eran personas ociosas que intentaban emular las aventuras que escuchaban de juglares, de personas que cantaban esas historias y pues tomaban la decisión de salir a combatir o salir a emular este tipo de aventuras. Las referencias en novelas podemos tener la más famosa de todas, que es El Amadís de Gaula, publicación de 1508, ya en la época de oro del siglo español. Es una obra maestra de la literatura medieval, escrita por Garci Rodríguez de Montalvo. El relato cuenta los amores furtivos del rey Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Bretaña. Son 4 libros, es toda una serie de aventuras de caballerías. Los primeros 3 fueron publicados en los años 1420 en adelante. Por acá tenemos más referencias de novelas. Estamos hablando aquí ya acá de libros de caballería y historias de caballería, ¿verdad? Las Sergas de Espaldián, Amadís de Grecia, Don Olivarte de Laura, Jardín de Flores, El Caballero de Platir, El Caballero de la Cruz, El Caballero de Caballerías, capítulo sexto del ingenioso Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Em, Estos son muchos de las referencias que están en la novela del Quijote, que son libros de caballerías que pues anduvieron por toda la España del siglo de oro español.
Para más información de referencia, les sugiero revisar videos de la época medieval, entre ellos el más recomendado en este caso es Mega Medieval. También en este curso pueden descargar un formato PDF de información medieval para su comprensión y si les gusta la música les recomiendo escuchar a Tierra Santa y su disco Medieval. Es un disco espectacular, está diseñado y compuesto y ambientado en la época medieval. Les va a gustar muchísimo, se los recomiendo. Muchas gracias a todos los que han terminado esta etapa, este pequeño curso. Acá les dejo mi correo electrónico, mi número de teléfono en Costa Rica y somos Don Quijote Lector. Somos la única cuenta en TikTok en hablar única y exclusivamente de Don Quijote de la Mancha. Les agradezco mucho, muchísimas gracias. Vamos a leer el pequeño párrafo que esté ahí. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. ¿Verdad? Esto fue antes de enfrentar a los rebaños. Es un gran párrafo que nos dice no tengamos miedo, ¿verdad? Porque se nos cambia todo lo que tenemos al frente, aunque veamos una realidad puede ser turbia, se nos puede cambiar debido al miedo que tenemos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente curso. Que esté muy bien. Hasta luego.